Pues en primer lugar quería preguntarte cómo viviste la noticia de los mineros esos días, si los recuerdas. Sí, bueno, yo creo que era un acontecimiento, ¿no? Yo me acuerdo así vagamente que ya hace unos años eh, que fue muy seguido, ¿no? Durante todos esos meses que estuvieron encerrados los mineros, pues en el momento que a mí me llega la prueba, que todo esto viene de un casting que tuve que mandar y demás, pues me acordaba perfectamente de la historia, enseguida me metí en internet, volví a recordar lo que había pasado y con muchas ganas, es decir, en el momento que hago la prueba, pues lógicamente deseando, y más o menos me habían dicho quién estaba dentro de la peli, deseando pues el poder marcharme en este caso a Colombia, que era donde se rodaba, y empezar, ¿no? Y fue así, es decir, hice la prueba y a los 2 días, casi 3 días, estaba en Colombia, ¿no? Entonces, bueno, son estas veces que a veces parece que los proyectos se dilatan mucho entre las pruebas, entre la preproducción, en empezar a rodar, y en este caso fue pues 3 días. Y en la película interpretas a Alex Vega, que es uno de los 33, ¿y cómo te preparaste para ese personaje? Vimos mucha información, muchos vídeos que ellos grabaron dentro, que tenían una cámara, sobre todo cuando ya saben que están vivos y bajaban las palomas. Información mucha que no había salido en televisión para conocer mucho más a los personajes. Y sí, mi personaje se unen dos mineros, ¿no? Un minero que había dejado a su mujer fuera, que estaba embarazada, y a un minero que era el más joven, ¿no? de la mina. Entonces unieron estas dos cosas por guión. Y se creó Alex Vega, que al final de lo que cuenta o lo que queríamos contar con Patricia Riggen era la inocencia dentro de la mina, ¿no? O sea, los jóvenes, estas nuevas generaciones que quieren trabajar dentro de la mina porque bueno, se cobra bien, pero que tiene mucho riesgo, ¿no? Al final trabajar dentro de un agujero es vida o muerte, ellos no saben si van, cuando entran no saben si van a salir, ¿no? Y lo que cuenta mi personaje es un poco el salto a convertirse lógicamente en un hombre, ¿no? Por lo que le pasa ahí dentro y por la supervivencia. ¿Y conociste al minero de verdad? Sí, sí, y que creo que con Patricia, que lo hablé cuando tuve la oportunidad de conocerlo a él, acertamos, y era que era muy puro, ¿no? Alex era como, tenía algo en la mirada muy de verdad, con mucha inocencia, ¿no? Y eso es lo que buscábamos nosotros a la hora de crear al personaje, Alex Vega. Pero como decía antes, ¿no? Al final los mineros son gente muy cerrada, es decir, son gente pues como la de, digamos aquí como la de campo, ¿no? Pero ellos son hombres, son gente ruda, son gente muy cerrada, no demuestran mucho, pero se les veía en la mirada, ¿no? Se notaba pues a la hora de hablar de ellos, a la hora de preguntarles, que esa historia la llevaban por dentro y tuvo que ser realmente muy duro. Bueno, como decías antes, tu personaje también en la realidad iba a tener un hijo y como que es el motivo que le impulsa a sobrevivir, ¿no? En la cueva. Pero en otros personajes a lo mejor no se profundiza demasiado en esa historia, tal vez porque en tu personaje se aglutinan demasiadas emociones de los mineros. Sí, es decir, yo hasta que no veo la película no sabía cuánto iba a estar. O sea, yo decía, a lo mejor salgo minuto y medio, ¿no? Porque había muchas historias, como tú dices. O sea, al final eran 33 mineros, no podían salir todas las historias. Entonces, me acuerdo que habían como 5 o 6 historias más importantes, y sí, yo al ver la peli, sobre todo le doy las gracias a la directora Patricia Riggen por dejar la historia, ¿no? Entonces ella me decía, bueno, que había algo muy, como dices tú, muy emocional, es decir, algo de la supervivencia abajo, del volver a nacer abajo y del nacer y de que algo vuelva a nacer arriba, ¿no? En la superficie. Entonces le parecía poético todo eso y sí, me imagino que en el montaje le interesó esa emoción, pero sí también la ayuda dentro de la peli. No quiero contar, pero sí hay un momento clave de mi personaje, como tú dices, que está roto, no sabe qué hacer, al final es un niño y tiene con Antonio ahí un momento que me parece que es el personaje que lo guía, ¿no? Constantemente. Y sí tengo que decir que me acuerdo que Antonio siempre me cogía, ¿no? Y me decía, no, Mario, tú aquí en la peli, tú aquí a mi lado, tú en plano, o sea, no, tú aquí a mi lado, a mi lado. Mi compadre al lado, ¿no? Entonces bueno, emocionalmente y dentro de la peli, la verdad me ha ayudado mucho, Antonio. ¿Cómo crees que vivirías tú una situación así parecida? Bueno, pues de las cosas que cuenta la película es eso, que uno nunca sabe, ¿no? Hasta que no está viviendo eso y no le toca algo tan complicado, yo creo que uno no sabe. A veces el miedo se puede transformar en esperanza, y a veces el miedo te puede
te puede matar, ¿no? Y te puede hundir, y eso es un poco lo que cuenta la peli. Lo he intentado imaginar muchas veces rodando la peli, pensando en el personaje, cómo actuaría, pero no lo sé, la verdad que no lo sé. Bueno, antes también mencionabas a Antonio Banderas, ¿cómo ha sido el reencuentro con él? Pues de lo más bonito, y es de las cosas que al final, bueno, con compañeros, con Patricia, pues también me llevo a Antonio, ¿no? He pasado muchas horas con él, al final éramos los dos españoles dentro de, digamos, dentro de la peli, y bueno, me lo he encontrado, digamos, 10 años después, o 12 años después del Camino de los Ingleses, y fue muy bonito, ¿no? Al final ahí te das cuenta que el tiempo muchas veces no pasa, ¿no? Uno cree que sí, que se va haciendo un poco más mayor, que ya no eres un niño, pero al final, bueno, cuando te encuentras gente así, muchos años después te das cuenta de que uno sigue siendo todavía ese niño o sigue viviendo muchas veces en esas primeras experiencias que uno vive. Pero me trató muy bien, es decir, es alguien del que debemos aprender, y para mí, pues que cualquier actor español o no español que tenga la oportunidad de trabajar con un actor de la talla de Antonio Banderas, siendo además español, pues es una suerte. A mí me ha aportado cosas muy bonitas, la verdad. ¿Y qué acogida ha tenido la película en Chile? O sea, y también si hubo algún recelo de que la historia fuera adaptada por actores no chilenos. No sé, o sea, fuera estoy un poco perdido, ¿eh? En Chile te puedo decir que fue el evento, es decir, yo tuve la oportunidad de asistir, y para ellos eso era, o sea, que se hiciera una película en Chile sobre esa historia, ellos lo recibieron muy bien, ¿no? Y creo que a la gente en el estreno les gustó la peli, es decir, al final de una manera u otra, siendo en Chile la historia, al público chileno le toca, sea como sea, o porque conoce, o porque es un amigo de, entonces lo vivieron de una manera muy emocionante. Gente, yo me acuerdo en el estreno cuando acabó la peli, muchísima gente lloraba, ¿no? Fue algo muy fuerte. Entonces, fuera no sé, la verdad que no tengo ni idea. A ver aquí en DVD, en las plataformas digitales, que ojalá pues bueno, la gente se anime a verla, porque es una buena peli, ¿eh? Es una peli que al final pues eso, habla de la esperanza, es una peli que me parece que está muy bien hecha, está muy bien dirigida, y bueno, ahora pues que la disfruten y que les guste. Vale, por último, ¿qué tal fue la experiencia de rodar en inglés? Pues la trama más importante de todas, es decir, al final, bueno, trabajar en un idioma principalmente que no es el tuyo es complicado, ¿no? Pero tuve la suerte de tener muy buenos compañeros, trabajé mucho, intenté hacerlo lo mejor posible, teníamos una coach también, porque lógicamente los que eran americanos tenían que poner como acento chileno, teníamos que tener todos el mismo acento americano, latino, pero muy bien, o sea, al final ya uno cuando lleva 2 semanas, 3 semanas, se quitan esos miedos que muchas veces hay cuando no es tu idioma, y a partir de ahí pues dejarte llevar, y yo estoy contento, la verdad.